Entonces, a ver, y para ir haciendo la subsecuencia, por así decirlo, en primero bachillerato nosotros habíamos visto tipos de argumentos, únicamente cómo se construye ese sustento, pero ya en segundo nos toca ver párrafos argumentativos, es decir, ya crear un párrafo completo en el que se exprese nuestra opinión acerca de un tema. Entonces, tenemos que, básicamente, los párrafos argumentativos, al igual que cualquier párrafo, tienen una función primaria de comunicar ideas. Ese comunicar ideas persigue el fondo, como les mencionaba, de persuadir o de expresar opiniones de forma efectiva para que logremos el posicionamiento de nuestra opinión o el posicionamiento de la acción que queremos que logre esa persona para poder lograr algún cambio en este tipo de estructuras lógicas. Entonces, sí es muy, muy importante que cuando ustedes piensen, por así decirlo, convencer a una persona, no se lo haga desde el punto de vista de cómo me convenzo yo o de qué forma creo yo, sino hay que responder, por así decirlo, la pregunta, ¿cómo convenzo a esta persona? Esta persona necesita escuchar números, necesita escuchar datos o necesita más que nada una conversación. Por ejemplo, de ahí surge esta idea de que los colombianos son grandes vendedores o que un colombiano puede vender absolutamente de todo aquí en el país. Es por esa razón, porque muchas veces lo que queremos es no sentirnos que nos están únicamente hablando por una venta, sino que inician con una conversación súper informal. Entonces, al momento de que llega la venta, es como que, esta persona que se interesa en mí, que me habló, que dedicó minutos de su vida para conversar conmigo, me está vendiendo algo, le voy a poner atención. Entonces, desde ahí yo puedo ir estructurando este tipo de elementos. Entonces, siempre, siempre tener muy en cuenta al tipo de persona que voy a tratar de convencer y cómo puedo convencerle desde esas características que tiene. Entonces, ¿qué nomás debe tener un párrafo argumentativo? Un párrafo argumentativo se compone de tres elementos. La idea principal o tesis, que ya habíamos visto, de igual forma habíamos visto en filosofía, que es básicamente una tesis o la idea principal, es una oración que puede tener un significado de verdadero o un significado de falso. Entonces, yo puedo decir, digamos, yo les quiero convencer, Samsung es la mejor marca de teléfonos del mundo. Yo puedo decir, sí, es verdadero, Samsung es la mejor. O puedo decir lo contrario, no, eso es mentira, la mejor es iPhone, la mejor es Motorola, la mejor es Xiaomi. Pero yo no puedo decir las dos cosas al mismo tiempo. Yo no puedo decir, Samsung es la mejor y la peor marca de teléfonos, porque sería una contradicción lógica. Solo puede ser verdadero o solo puede ser falso. Entonces, eso es muy importante. Es una oración que solo tiene un valor de verdad, verdadero o falso. De igual forma, yo puedo decir, el día de hoy, como estaba diciendo a Fátima que está por allá, está muy caluroso. Entonces yo puedo decir, ¿es verdad? ¿Es mentira? Puedo decir de igual forma, el día de hoy estamos recibiendo clases de lengua. ¿Es verdad o es mentira? Todas las personas que están en el Miguel de Cervantes están estudiando. Entonces, puedo darles un significado de verdadero o de falso. Y de igual forma, si ustedes se dan cuenta, son oraciones muy simples. No es que es una oración muy complicada, que por ahí es una idea para darme cuenta si estoy haciendo bien o no una tesis. Si es muy difícil entender para otra persona lo que estoy diciendo, es que probablemente mi tesis o la idea principal está mal planteada. Una vez que tenemos esa tesis, nosotros nos basamos a la evidencia de apoyo, es decir, los argumentos que voy a utilizar. Yo puedo decir, digamos, en el caso de Ecuador, considero que en el país debería implementarse la pena de muerte. Esa es mi opinión. Cumple con las características de tesis, es una oración, puedo responder con verdadero y falso. Sí debería implementarse en el Ecuador la pena de muerte, o puedo decir lo contrario. No, no debería implementarse la pena de muerte. Ya, entonces una vez que tengo esa tesis, yo paso a la evidencia. Yo puedo decir, por ejemplo, en los últimos años los crímenes han venido aumentando un 60%, lo que causa más temor a la población. Ese sería un tipo de apoyo o una evidencia, que sería una evidencia estadística.
Otro tipo de argumento, yo puedo mencionar el de causa-efecto. Puedo mencionar, considero que en el Ecuador debería implementarse la pena de muerte porque los delincuentes, al no ser sancionados, no tienen ningún temor de la ley, por ende cometen cualquier tipo de delitos. Entonces explicó la causa, que como ellos no tienen miedo al sistema de justicia, propongo una consecuencia, que es que cometen cualquier tipo de delitos porque saben que van a salir impunes. Esa es mi evidencia o apoyo. Y una vez que combino estos dos, yo paso a interpretar, por así decirlo, qué quiere decir eso. Ahí yo, como les sé decir en general a mis estudiantes, en esa parte hagan de cuenta que están conversando con un niño pequeño, que todo se le tiene que explicar, porque tal vez para ustedes cuando investiguen de un tema va a ser sobreentendido por qué se debe hacer una u otra cosa. Para muchas personas que no conocen del tema va a ser ¿y eso qué significa? Y se van a quedar con las mismas dudas que estaban al inicio. Entonces, siempre en cada párrafo, ustedes hagan una explicación, como les decía, así para ustedes se esté sobreentendiendo o estén diciendo lo mismo, siempre que esté esa interpretación de qué quiere decir. Entonces, yo puedo decir, en el Ecuador debería implementarse la pena de muerte porque los delincuentes, al no tener miedo a ningún castigo que reciben, estos cometen delitos cada vez más fuertes, lo que significa que los delincuentes no tienen temor de absolutamente nada y seguirán reinando en el país. Pero si implementamos la pena de muerte, ellos tendrán miedo de ser sentenciados y por ende bajarán los índices de criminalidad y las personas pensarán dos veces en si deben asaltar, en si van a matar a alguien, porque sabrán que en el país existe consecuencias. Esa es la interpretación que yo le doy. De igual manera, por ejemplo, puedo decir como tesis, considero que en el Ecuador debería legalizarse el consumo de marihuana. Mi evidencia o apoyo, el, varios países que han implementado la legalización de la marihuana se han visto beneficiados por grandes beneficios económicos, lo que significaría un aumento en la economía del país y la estabilidad que necesitamos todos en nuestros ingresos. Por ende, y considerando que Ecuador está pasando por una grave crisis económica, el legalizar la marihuana haría que todos los réditos económicos que genera este consumo se queden para la población de bien, lo que mejoraría su calidad de vida. Entonces, ahí estoy haciendo una interpretación. Y ahí ya se cierra por completo del por qué quiero lograr X cosa o queda más procesado, por así decirlo, la información para que las personas puedan comprender a qué me refiero cuando presento uno u otro argumento. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Liz. Ya. Entonces, las características de esto, de igual forma, es como idea principal, siempre se busca lo que estoy tratando de argumentar o de demostrar, es decir, cuál es mi opinión y de lo que quiero convencer a las personas, lo que les mencionaba, la evidencia a todos los tipos de argumentos que habíamos visto, que ya vamos a repasar de igual forma, y la explicación básicamente es darle a entender a las personas por qué les beneficia esto o cómo se relaciona mi opinión con el dato que estoy lanzando, que muchas veces no puede, no es tan evidente como creemos. ¿Para qué ocupo párrafos argumentativos dentro de la vida? Que esto no solo se limita al lenguaje, no solo se limita a vendedores, sino que siempre estamos convenciendo a las personas de nuestras opiniones. Básicamente nos permite presentar nuestras ideas en una forma organizada y lógica, lo que es muy esencial para la comunicación. Si no existe organización y si no existe un mensaje lógico, nos quedamos cantinfleando, que me imagino que deben haber visto las películas de Cantinflas, que él habla, pero nunca llega a un mensaje. Entonces eso nos suele pasar en ocasiones cuando no tenemos esta estructura lógica de qué es lo que queremos decir. De igual forma, facilita que quien nos está escuchando, quien nos está leyendo, si es un escrito, pueda hacerlo de mejor manera y el mensaje llegue de una manera mucho más efectiva
y mucho más eficiente para que él pueda desarrollar todo el proceso de comprensión de lo que nosotros necesitamos como hablantes, de lo que se entienda. Y obviamente, al ser argumentación, lo que desarrollamos es que podemos influir sobre las personas y actitudes de los demás. Lo que les decía, si a un niño o a una persona simplemente nos tratamos de imponer desde la violencia, por así decirlo, desde el poder, lo que esa persona muchas veces va a desarrollar es incluso lo contrario, que por ahí deben haber escuchado, que lo prohibido es lo más deseado. Cuando, por ejemplo, a un adolescente, a un niño se le prohíbe algo, es lo que él más quiere eso, porque no entiende el por qué y es simplemente, si ahora mis papás me prohíben esto, ahora sí lo voy a hacer, antes que no quería. Pero si se trata de llegar desde ese punto de que ellos comprendan el por qué deben hacer o no deben hacer algo, se genera este proceso de entendimiento y se genera incluso un proceso de empatía, donde yo puedo querer esto, pero entiendo que mis padres saben más que mí, que tengo 15, 12, 10 años, y si ellos me lo están pidiendo, yo lo voy a hacer. Entonces, siempre es muy importante llegar desde este punto. Desde este punto se pueden lograr cambios muy, muy importantes y realmente vamos a estar fortaleciéndonos como grupo, vamos a estar fortaleciendo esa relación, a que, como les decía, si es únicamente impuesto desde la autoridad y desde la fuerza, que va a generar muchos más conflictos a largo plazo. De igual forma, desarrollar párrafos argumentativos promueve el pensamiento crítico, porque a lo que ustedes van desarrollando este tipo de párrafos, se van quedando con las ideas. A ver, yo voy a decir esto. Por ejemplo, yo voy a decir que estoy a favor del aborto. Entonces, ¿qué me podrán decir personas que están en contra? A ver, me pueden decir que eso perjudica a la sociedad porque estamos matando a alguien. Entonces, a ver, ¿qué puedo pensar sobre ello? También me pueden decir que esto sería utilizado como una forma de libertinaje sexual. ¿Qué puedo decir sobre ello? Entonces ustedes van desarrollando ese proceso intelectual donde ustedes mismos se van haciendo preguntas y respuestas y van creando mejores argumentos. Esa es la idea. O incluso pueden llegar a lo contrario. Ustedes tener la opinión, por ejemplo, como les decía, de estar a favor del aborto, y cuando ustedes mismos se van poniendo estos peros, y si me dicen esto, si me dicen esto, ustedes darse cuenta de que no, tal vez estaba pensando mal a lo que estaba a favor del aborto, tal vez lo más adecuado es estar en contra o viceversa, que es la idea de un debate o de una argumentación. Más que persuadir a las personas para hacer lo que queramos, que eso sería manipulación, la persuasión se ocupa más para llegar a la verdad. Entonces, y si la verdad me dice que yo estaba equivocado, poderlo aceptar, o si la otra persona está equivocada, que lo sepamos aceptar de igual forma. Entonces, eso necesita procesos de análisis y de evaluación de la información, como les decía. Siempre, siempre, siempre para hacer párrafos argumentativos de algún tema, tenemos que leer mucho, porque no podemos explicar algo que no sabemos. Por ejemplo, si a mí la ingeniera Heidi me pidiera, profe, ayúdeme con la clase de química del día de hoy para segundo bachillerato, no sabría qué decirles porque química yo dejé de ver desde el colegio y era una materia en la que medianamente me iba mal, entonces no es que sepa mucho de ese tema, mucho peor saberles explicar a ustedes, que me pregunten de igual forma, profe, y esta pregunta cómo se resuelve. Entonces, si yo no conozco de ese tema, yo no voy a poder hablar y yo no voy a poder convencer. Caso contrario, de lengua, que incluso a veces me ha tocado, por ejemplo, ir a reemplazar a compañeros sin tener preparado absolutamente nada. Simplemente me han dicho, a ver, profe, hoy día va a dar las clases sobre los elementos de la oración. Como domino el tema, tranquilamente puedo desarrollar, puedo resolver ejercicios, resolver dudas, pero si yo no sé eso, básicamente yo no puedo persuadir a las personas. Y desde ese punto es muy importante que analicemos la información de dónde la estamos sacando. Muchas veces, y lamentablemente, esto ya se ha comprobado, incluso en países de primer mundo, como es de Estados Unidos, no sé si sepan que están queriendo banear TikTok. ¿Sabían eso? Que Estados Unidos está promulgando una ley para que ya no exista TikTok, por así decirlo, que ya no pueden ingresar las personas de Estados Unidos en TikTok. Esto se debe a que básicamente se comprobó por parte del gobierno que esta empresa influyó en las elecciones activamente, mandando mensajes
publicitarios y demás. Entonces, para eso Estados Unidos es muy, muy repelente con su política y ellos lo que le están pidiendo básicamente a la empresa china es que vendan esta empresa a cualquier otra persona o a cualquier otro consorcio que no esté en este país, porque son competencia directa. Entonces, muchas veces las personas se quedan con eso. Vemos un video en redes sociales que, por ejemplo, el profe Iván es el peor profe del mundo porque violó a una estudiante. Ustedes se quedan con que chuta, el profe nunca me hubiese imaginado, y esa imagen o esa idea de esa noticia, así ya se comprueba, así sea simplemente no, es que era un chiste de esta persona, es que simplemente lo dijo sin pensar, bla, bla, bla. Esa imagen que ya se creó en ustedes, muy, muy difícil se va a poder borrar. Y ya de igual forma, las mismas personas que ven el primer video ya no van a ver el segundo video. Entonces, sí es muy importante saber qué información estamos consumiendo, de dónde viene esa información y qué tan verdad o qué tan mentira puede llegar a ser. Por ende, necesitamos siempre para este tipo de elementos evidencia o pruebas que sean objetivas, que no sea simplemente algo que lo venimos haciendo hace años, por eso debe estar bien, es que como todo mundo lo hace, por eso está bien. No, sino que sea evidencia comprobada de que realmente ocurrió un suceso de tal forma o de que influye de tal forma. Entonces, aquí sí desarrollamos mucho estas habilidades de discernir la información. A medida de que ustedes ya van planteándose estos escenarios, ya ustedes se van a dar cuenta de que ustedes mismos van a decir, esto no es posible o esto me recuerda mucho a tal suceso que ya había pasado, porque por ejemplo, las estafas se vuelven cíclicas. Cada cierto tiempo aparecen las mismas estafas. Por ejemplo, ya estaba apareciendo de nuevo la estafa del paquetazo, de que a las personas básicamente les daban billetes donde solo la parte superficial y el resto era rellenado únicamente con papeles y muchas personas caían. O de igual forma la típica de que me gané justo el loto, pero yo no quiero reclamar porque pasó esto, deme $2,000, deme $100, deme $500. Y muchas veces las personas terminan cayendo en esto por ese poder de persuasión que tienen los estafadores y también por así decirlo, parte de nuestro error de no saber discernir la información que estamos recibiendo. Y ahí cuestionarnos eso. ¿Será que alguien en la realidad puede vender, por ejemplo, algo que vale $20,000 en 200, en 100? Y ahí darme cuenta de que no, algo raro debe haber. Entonces, siempre tener eso muy, muy en cuenta. Saber que incluso porque vengan en libros la información, no necesariamente significa que es verdad, sino cualquier persona, cualquier editorial se puede equivocar y simplemente tener el desarrollo de estas habilidades. Y ahí pasando un poquito a los ejemplos, que son los argumentos. Acuérdense, el argumento de definición se caracterizaba porque me explicaba algo, me daba la definición de alguna palabra desconocida. Entonces, básicamente igual yo podría hacer algo como, acuérdense, un párrafo tenía tres elementos: tesis, sustento y explicación. Yo puedo mencionar con que la persuasión es un aprendizaje muy importante que deben desarrollar todos los estudiantes. Mi tesis, mi sustento, que sería de definición. La persuasión se define como el arte de saber comunicarse e influir en los demás para que hagan aspectos positivos en su vida. Y ahí voy a la explicación. El que una persona pueda influir en las demás desde la oratoria le convierte en una persona muy valiosa y le da un poder inimaginable para que pueda transformar a su familia, pueda transformar su propia vida, incluso un país, porque los grandes presidentes tienen grandes cualidades de oradores. Entonces, ahí está básicamente mi párrafo de definición. El de ejemplificación, ¿por ahí alguien se acuerda de qué se trataba? Para dejarle hasta ahí nomás. ¿Es una experiencia individual? Correcto. Un ejemplo que alguien me pueda poner de un argumento de ejemplificación. Puede ser personal. Ujú.
Si tiene todas esas características, es una experiencia personal que solo se repite en un caso, por así decirlo, que no hablo desde la generalidad. ¿Algún ejemplo? Mm, yo me acuerdo cuando hablamos eso, que yo dejo a mi casa sola, Ya, ¿y qué pasa? que, que no ha pasado nada. O Ya, no, sea, tal cual. dejo abiertas las puertas y mi casa sola y no ha pasado nada. Ya, entonces, por ejemplo, Susana, ¿cómo podría construir ya el párrafo de ejemplificación? Primero identifico el tema, que sería en este caso sobre la seguridad en el país o sobre la seguridad en general. Y la tesis de Susana sería, considero que el Ecuador es un país seguro. Y ahí sí vendría el sustento. Por ejemplo, yo he dejado mi casa con las puertas abiertas y nunca me han robado nada. Y ahí viene la explicación, que sería, si a mí me ha pasado esto, que yo vivo en un barrio completamente de clase media, que no es que vivo en un conjunto cerrado, que no es que están policías siempre custodiando mi casa, a cualquier persona le puede pasar lo mismo. Por ende, el país es seguro y simplemente habrá lugares donde las zonas son peligrosas, donde sí habrá robos, pero en general el país es seguro, porque cualquier persona pudo haber entrado a robar a mi casa, pero no lo hizo. Entonces, ahí está. Básicamente, párrafo de ejemplificación o el argumento de ejemplificación, acordamos. Una experiencia personal que puede ser propia o de una persona que conozco, mi primo, mi tío, mi papá, mi mamá, mi hijo, y desde ahí relato. Es básicamente una experiencia personal, algo que le haya pasado a una sola persona. Ya. Y eso hemos de ir Sí, haciendo en estas clases. Hemos de ir básicamente elaborando, ya no desde tanto el punto de vista teórico, del que estoy lere, sino ya ustedes elaborando los propios párrafos y ahí sí les voy ayudando de mucha mejor forma. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? licenciado, bueno, sí me escucha. Dígame, Rafael. Si voy a explicar esto, por ejemplo, hace muchos años hubo un cuentero que vendió el reloj de Guayaquil. Y ese cuento se llamaba el cuentero de Muine. ¿Cómo explico esta acción? No se le escucha bien. A ver, Rafael, lo que le entendí era sobre el cuentero de Guayaquil. Era quiero identificar la estación que usted me está enseñando actual. Hay un reloj público que se vendió, ¿sí? Lo vendió un señor que llamado el cuentero del municipio. Ujú. Quiero amplificar esta acción. Eso es lo que digo. Eso es lo que quiero saber. A ver, ahí repítame la pregunta, Rafael, que le entiendo el caso, pero no le entiendo a qué se refiere exactamente la pregunta. Ver, usted aquí lo que le dijo a la compañera Susana sobre el caso de que ella da puerta abierta, que ella deja esto, sí, y está segura. Perfecto. También, pero yo quiero ver, me voy ahora, no fue el tiempo. Hay un entero que vende un reloj público. Y cuando estamos, como cuando estamos ya, que los militares lo cuidan, la policía cuida, ¿cómo el entero ve este reloj? ¿Me hago entender o no? Es que está muy entrecortado, Rafael. Sí, tiene dañado el retorno de él, Pasa, no sé qué pasa, sí. el retorno suyo, compañero Rafa. Ajá, pero a ver, bueno, poniéndole medio de lo que entendí, ojalá les llegue a atinar Rafael, lo que les decía, este tipo de cuenteros que era muy común en la anterioridad, cuando no teníamos tanto internet o la difusión de noticias no era tan rápido, tenían un poder enorme porque hay casos de distintos países. En Colombia, por ejemplo, alguien se hizo pasar por un ministro de India y le trataron de los lujos, le dieron de absolutamente todo. Hay una persona en Estados Unidos que vendió dos veces la Torre Eiffel. En el caso de Ecuador, de igual forma, lamentablemente este tipo de personas
llegan a vender casas, llegan a vender terrenos, autos que no son suyos bajo esta idea de persuasión. Y eso es exactamente, diría, la razón por la cual ustedes también tienen que aprender este tipo de elementos. Porque ya cuando pasa este tipo de cosas, ustedes tienen esa habilidad, ustedes van a caer en este tipo de situaciones de, él está ocupando muchas falacias o él está simplemente metiéndonos labia, como vulgarmente se dice, pero no nos está dando argumentos, no nos está dando razones. Entonces, desde ahí es esa importancia que tiene aprender, primero porque ustedes van a tener ese poder, y diría también esa ética como para no caer en este tipo de elementos donde únicamente busco un beneficio propio y el poder de igual forma ayudar a otras personas, como mencionaba, de que si yo detecto que alguien está con este tipo de situaciones, poderles ayudar. Así que eso simplemente, esperamos, bueno, sigan mejorando conexión. Justo Ingeniero Minda ya me ayudó mandando el enlace para que puedan entrar a la socialización del código de convivencia. Nos vemos ahí. Gracias, Lice. Gracias, Luis.